de su discurso en la última muestra rural, digamos, ¿usted vio, leyó, escuchó alguna respuesta de algún lado? Y si lo hizo, Bueno, muchísimas muestras de adhesión de todos lados, ¿no? De toda la Argentina, muestras de adhesión no solamente de productores, sino de personas en general que coincidían con el tono y con el enfoque del discurso, ¿no? Y desde el punto de vista oficial, o sea, no vi nada ninguna repercusión desde el punto de vista del gobierno que se refiriera a lo que planteamos. Que en definitiva planteamos la diferencia entre el relato y la realidad en temas muy puntuales, de una forma muy concreta, y no escuchamos ninguna respuesta con respecto a ese cuestionamiento, y tampoco escuchamos ningún comentario acerca de lo que proponemos en la segunda parte del discurso, que es que se vea el campo como una solución y no como un problema, que se aproveche esta segunda oportunidad que nos da el mundo demandando alimentos, energías renovables, fibras, que es algo que estamos los productores agropecuarios a la altura del desafío. Hoy el productor agropecuario argentino es uno de los más avanzados, más tecnificados del mundo, no solamente en la parte productiva, sino en la parte de asociativismo. Aquí hay entidades como CREA que son ejemplos a nivel mundial de asociación entre productores, donde los productores se reúnen, discuten sobre la forma de producir de sus colegas, y después las conclusiones de esas reuniones, asesoradas por un técnico, son ofrecidas a toda la producción en general para que a su vez beneficien su forma de trabajar. Eso sucede acá en Argentina. Después las técnicas de producir, en el caso granos, de una forma sustentable y amigable con el medio ambiente, como la siembra directa. Acá en Argentina está desarrollado más que en cualquier otro lugar. Entonces, son cuestiones que hacen que seamos competitivos, que estemos a la altura del desafío, y nos está faltando que el sector público entienda esta situación y esté a la altura del desafío y actúe en consecuencia, ¿no es cierto? Porque solamente entendiendo los problemas, produciendo más y mejor, no vamos a poder expresar todo nuestro potencial. ¿Y en Corrientes qué encuentra en este sentido en lo político dirigencial? Una madurez que lamentablemente no vemos en buena parte de los distritos, salvo algunas excepciones. Madurez en lo que significa un gobierno abierto al diálogo, un gobierno permeable a escuchar, no solamente escuchar, sino acompañar en aquellas cosas que estima que son buenas para la provincia y a llevarlas adelante. Bueno, eso es medio el camino a seguir, ¿no es cierto? La convivencia, lo que era antiguamente el gremialismo, de poder uno ir a hablar con un gobernador, con un ministro del área, con un director de área, y plantear las cuestiones, tener respuestas, encontrar caminos en común. Bueno, eso se da en Corrientes y no se da en la mayoría de los distritos, no se da en ningún distrito gobernado por el Frente para la Victoria, y se da en otros distritos, bueno, que son excepciones a esta regla que ha impuesto el gobierno, que es una regla irracional, la regla del no diálogo. Hace 5 años que no tenemos respuesta por parte del gobierno, 5 largos años, posiblemente 5 años irrepetibles desde el punto de vista de demanda internacional de alimentos, de energías renovables. 5 años que han aprovechado todos nuestros competidores, captando los mercados que tuvimos en nuestro momento, y no sabemos si lo vamos a poder recuperar. Entonces, bueno, esa es la gran la consecuencia más grave que tiene esa acción por parte del gobierno. Un gobierno que se ha puesto como único objetivo apropiarse, adueñarse de la renta agraria. Una idea perimida hace más de 60, 70 años en el mundo, que fracasó rotundamente en el mundo, y que nosotros estamos gobernados por gente que atrasa esos 70 años, y que a pesar de haber fracasado en el mundo y seguir fracasando en lugares como por ejemplo Venezuela o Cuba, la seguimos aplicando. Entonces, bueno, y también, bueno, porque ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar, fracasó también. Fracasó esa política de aplicarse de apropiarse de la renta agraria. Apropiándose de la renta agraria, no solamente pusieron en peligro la producción, sino también la mesa de los argentinos, los dos grandes perdedores de este modelo. Por un lado, el productor agropecuario, que en este momento podría estar muy diferente a lo que está,
que prácticamente no podemos decir que haya una sola producción en Argentina que no esté perjudicada por la política del gobierno, y por otro lado el consumidor, lo que ellos dicen defender, ¿no? A través de la suba de precios, ellos dicen defender la mesa de los argentinos y los ciudadanos tienen que pagar cada vez más por los alimentos. Hoy veíamos en el diario que un kilo de lomo vale menos que 4 hamburguesas congeladas. Entonces es el mundo al revés. Pero el almuerzo en la casa de Verano cuesta 3 pesos. Y bueno, no sé, que habría que preguntarle cómo hace. Dicen con gaseosa. ¿Eh? ¿Qué gaseosa cuesta menos de 10 pesos? No sé, Con no tomo, gaseosa, pero ¿la no botella de sé agua nadie. cuánto cuesta? ¿Eh? ¿De agua? Pero un litro de leche, un litro de nafta, lo que compare está al revés. Lo que compare está al revés. Entonces, bueno, si hay algo que hay que marcar es justamente eso. Estamos viviendo la consecuencia de malas políticas. Por supuesto que el gobierno que gana las elecciones viene y aplica su plataforma, pero nadie escapa al balance. Y después de 10 años, con las pruebas en la mano, objetivas, esta política fracasó rotundamente, ¿no? Y una pregunta más le hago y después le doy paso a mi compañero. Viéndolo un poquito más lejano ya, después de la 125 y todos los piquetes, la protesta, todo lo que eclosionó en esos meses, ¿qué saldo positivo dejó eso, políticamente hablando, y qué saldo negativo dejó eso? El saldo positivo me parece que muchos, ¿no? Uno, poner en la gran opinión pública lo que significa el campo para el país, ¿no? Eso me parece que fue una de las cuestiones positivas, o sea, que la opinión pública entienda la lógica de la producción, y me parece que hay un antes y un después a partir del 2008. También positivo la profundización o la consolidación del trabajo en conjunto con las entidades. La mesa de enlace de entidades agropecuarias, bueno, fue una de las cosas más importantes que ha pasado en el campo, creo que en la historia productiva del país, ¿no? Que hoy trabajemos tan en confianza, unidos y teniendo objetivos comunes, es hijo eso de la 125. Y después, como negativo, diría que el resentimiento que generó el gobierno y que no pudo superar. Porque, digamos, cualquier político, cualquier estadista se debería dar cuenta que a veces las cosas le salen bien y otras veces le salen mal, pero a las que le salen mal tienen que aprender a dar vuelta a la página y seguir gobernando y seguir conteniendo a todos los sectores. Ahora resulta que después de la 125, hace 5 años, que no logramos tener una entrevista con un funcionario, y no solamente eso, sino que no logramos ninguna respuesta a las necesidades que tiene el campo. Entonces eso lo veíamos, ¿no? Hubiésemos querido que los funcionarios estuvieran a la altura de las circunstancias, den vuelta a la página como hicimos nosotros, que no tenemos resentimiento con el gobierno, que no tendríamos ningún problema en ir a juntarnos mañana mismo con la mesa de enlace, con el ministro, o con la presidenta, con el que sea, y ponernos a trabajar. Bueno, evidentemente el gobierno no tiene la misma visión y se encerró en sí mismo en una postura muy cerrada, ¿no? Yo en el plano productivo le quería preguntar, bueno, ¿cuál es la situación actual, sobre todo acá, desde su punto de vista, acá en la zona, en Corrientes y en el NEA? A ver, digamos, separemos lo productivo de lo comercial. Digo, cada vez mejor, porque lo productivo no terminan de encontrar su techo los productores de esta zona, o de la zona que vos nombraste en general, del NEA, de Corrientes y el NEA. Pero, ¿por qué? Porque la eficiencia que tienen seleccionando hacienda, mejorando los biotipos, invirtiendo en genética, no deja de avanzar. Y eso es lo que venimos a las exposiciones nacionales, por ejemplo la Braford acá o la Brangua acá enfrente, año a año, en niveles más parejos y no deja de subir. Vemos todo el desarrollo que hay en pasturas, por eso nos da a veces impotencia toda esta situación con el gobierno, porque están desaprovechando una industria que solamente nos puede dar beneficios a todos los argentinos, de generar divisas, generar puestos de trabajo genuinos, que haya desarrollo en las provincias, la gente no tenga que emigrar a los grandes centros urbanos para poder vivir. Acá ya lo vivimos al principio de
de esta demanda mundial de alimentos, vimos cómo se transformaban nuestros pueblos, cómo la gente volvía de las grandes ciudades a trabajar con su familia. Bueno, a eso aspiramos, ¿no? Y desde el punto de vista productivo es eso. El productor argentino, como decía más temprano, es muy eficiente, no deja de avanzar, y comercialmente, debido a estas políticas que aplica el gobierno, no hay salida, pero digamos, si lo queremos ver de un punto de vista positivo, lo positivo es que la demanda internacional está, y que esto es culpa de malas políticas. O sea, cambiando las políticas tiene que cambiar la situación del productor. Recién decía, bueno, y lo dijo también en el discurso de inauguración de la rural de Palermo, que el gobierno se está quedando con la renta del campo. ¿Cuáles son, por ahí, en detalle, los principales impuestos que lo hacen llevar a esto? Bueno, es la ideología que defiende el gobierno, ¿no es cierto? Captar la renta agropecuaria, y hoy lo podemos traducir en la pérdida de competitividad a partir de 3 o 4 cosas fundamentales. Una es la inflación, ¿no? La inflación que el gobierno no solamente no contrarresta o no trata de evitarla, sino que ni siquiera la reconoce. O sea, ignora que hoy hay una inflación del 25-30% anual. Otra es la presión impositiva. Por trabajo de CREA, según la provincia, entre el 85 y el 92% del resultado de la empresa agropecuaria se van impuestos, ¿no? IVA, retenciones, ingresos brutos, combustible, o sea, después retraso cambiario y diferentes tipos de dólar. Tipo de cambio. Tipo de cambio, por eso digo, diferentes tipos de dólar y retraso cambiario. O sea, Luis, en Entre Ríos hay un impuesto que es único en el país. Se cobra un impuesto ahora sobre los sueldos. Es decir, un aporte previsional nacional pero provincial. Claro. Es una doble imposición de impuestos, ya los impuestos se están superponiendo y cosas de loco. Entonces, bueno, todo eso hace que, o sea, a través de eso confiscan la renta agropecuaria. Claro. ¿Ustedes desde Sociedad Rural o desde la mesa de enlace manejan alternativas para contrarrestar esto? Alternativas, bueno, son varias, son las que venimos practicando, ¿no es cierto? Porque esclarecimiento a la opinión pública a través de diferentes acciones. Por ejemplo, la otra vez cuando hicimos en el obelisco la diferencia entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. Lo mismo lo repetimos durante Palermo. Hemos hecho medidas de fuerza, hemos hecho 9 asambleas en diferentes lugares de la Argentina, y estas medidas van a seguir de diferente grado y diferente alcance de aquí a 2 años. Y en caso que por ahí se dé la circunstancia de que el gobierno se abra al diálogo, ¿tienen alternativas para cambiar este escenario? Pero sin duda, tenemos todas las propuestas ya hechas, trabajadas como mesa de enlace, lo que firmamos en el 2009 que se llamó Documento Forja, ¿no? Sí. Por ejemplo, dijimos que se saquen las retenciones a todos los cultivos, menos la soja, y que la soja se vaya disminuyendo 5 puntos por año hasta su extinción, y mientras tanto segmentar el de la soja. Y todo lo demás que no tiene un costo fiscal, ya las retenciones a la leche, a la carne, al trigo, al maíz, al girasol, no tienen razón de ser. No tienen razón de ser, y sobre todo en un escenario que casi nos quedamos sin trigo, justamente por la intervención de los mercados que hace el gobierno y la ayuda que le hace a los molinos y a los exportadores, ayudándolo a carterizarse en detrimento de los productores y de los consumidores. O sea, aparte de todo lo que dijo el gobierno, no sé cuánto vale el pan acá, pero en Buenos Aires está a 20 pesos. El trigo no aparece, ¿no es cierto? ¿Cómo es operativamente la intervención a los mercados que hace el gobierno? Mirá, como vos sabés, el productor no le pone precio a su producto, ¿no? El precio se forma, por eso defendemos tanto los mercados, porque la única manera que hay hasta ahora de que el precio se forme de una manera justa. Entonces necesitamos que haya mercados transparentes, vigilados por el Estado, para que no haya una competencia desleal. Entonces, de la competencia, en el caso de trigo, entre la molinería y la exportación, el precio se forma. Si ese precio es atractivo, si ahora, bueno, ahora está un poquito tarde, pero si en julio nosotros vemos cuánto está el trigo en enero, eso es lo que define la siembra, ¿o no? Sí. Entonces vos decís, bueno, en enero el trigo, no sé, hoy debe estar a 185, 190 dólares la tonelada. Vos sacás la cuenta y decís, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cuánto vale el gasoil, la semilla, el fertilizante, la cosecha, la siembra? ¿Siembro o no siembro? Bueno, ¿qué hizo el gobierno?
diciendo que quería defender la mesa de los argentinos, evitó esa competencia entre molinería y exportación. ¿Cómo hizo? Por eso, a través de los ROEs, por eso decimos que hay que eliminar los ROEs, le dijo a los exportadores, hubo 16 millones de toneladas de cosecha. El consumo son 6 millones de toneladas. Yo le doy 6 millones a los exportadores para que exporten, pero salgan del mercado, ¿no? Le dio ROE por 6 millones de toneladas y los exportadores se carterizaron. En vez de competir entre ellos, agarraron los ROE y salieron. Y le dejaron a la molinería, de los 6 millones que necesitaban, le dejaron una oferta de 10 millones. Los molineros se sentaron así como estoy yo ahora, y cuando uno le venía a vender el trigo, le decía, no, ¿sabes qué? No puedo venirme que viene. No, ya sé que vale 10, ponele, pero yo te puedo pagar 6 en cuotas. Nosotros en Entre Ríos, que nuestro trigo no es panificable, que toda la vida se exportó porque no tiene la calidad necesaria para la harina que se consume en la Argentina, 3 años cosechamos el trigo, con el trigo viejo en una bolsa en la chacra. 3 años seguidos. Pero no te a quién, si teníamos para venderle más barato, más caro. No había quién venderle. Entonces, ¿qué hizo la gente? No sembró más. Pero así todo, mirá el negocio, mirá lo que es este gobierno, cómo actúa. El año pasado fue la peor siembra de trigo en 110 años, ¿no? Así todo se cosecharon 9 millones de toneladas. En enero vendimos todo el trigo, al portador, a los molineros, se fue todo, porque el trigo generalmente para hacer caja a fin de año, ¿no es cierto? Se vende todo a 2.20, 2.30, 230 dólares la tonelada. El gobierno firmó un convenio con los exportadores que si faltaba trigo, los exportadores lo tenían que volcar al consumo interno. El trigo, los exportadores, empezó a faltar, empezaron a restringir las ventas de trigo, empezó 250, 300, 350, 400, 450, 500 dólares, escondieron el trigo. 500 dólares la tonelada. Y ahí fue cuando salió Jaguar a decir que tuvo que sacar el látigo para que saliera el trigo. Pero les coronó el negocio. Un trigo que pagaron 2.20 en el verano, lo vendieron obligado, con el látigo, a 4.40, 500, 400, en julio, agosto.